Saben, a menudo me he preguntado, cuando Moisés guiaba a los hijos de Israel por el desierto, cuando él los sacó había como 2 millones de personas, jóvenes y ancianos, todos juntos, y él los guió por 40 años en el desierto. Ahora, solo piensen en cómo, pues allá afuera sin la higiene que tenemos hoy, y ellos tampoco. Ellos no tenían. Ellos tenían jóvenes, mucha gente joven allí. ¿Cuántos bebés creen ustedes que nacían por noche con 2 millones de personas? Y luego, además, toda la gente anciana y los lisiados y demás. Y él los dio por 40 años, bajo el liderazgo de Dios. Estuvieron en el desierto por 40 años. Y cuando salieron no había ni uno solo débil entre ellos. ¿No les gustaría mirar en el bolso de medicinas del doctor Moisés esta noche para ver lo que él tenía allí para mantenerlos sanos? ¿Les gustaría a todos verlo? Se los puedo mostrar. Regresemos aquí ahora al Éxodo y les mostraré dónde. Este es su botiquín. Les mostraré lo que él decía aquí atrás. Voy a mirar fijo en su bolso de medicinas y veré lo que dice. Cuando iban a hacer un bebé, cuando alguien tenía apendicitis, o le brotaba tuberculosis, o algo así. Aquí está la receta que Moisés leía. Yo soy Jehová, tu sanador. Eso era lo único que él tenía. Yo soy Jehová que te sana. Ahora, eso es lo único que él tenía, ¿ah? Eso es suficiente, ¿verdad? Moisés decía, ahora el Señor es el que te ha sanado, y ellos solo oraban por él y se recuperaban. ¿Y saben ustedes qué más sucedió durante ese tiempo en el desierto? Ni siquiera necesitaron zapatos nuevos cuando salieron, y su ropa nunca se gastó. 40 años en el desierto con solo una medicina, una receta. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y él lo hizo, porque lo tomaron a él por su palabra, y simplemente se liberaron de todo. Recuerden ahora, ellos habían sido instruidos. Ellos habían estado con los egipcios, que eran los más inteligentes. No tenemos médicos hoy tan inteligentes como ellos, porque tenían cosas que hacían que muestran que aún no hemos llegado a ese nivel en la ciencia. Por ejemplo, los egipcios construyeron. Hace unos días pasé por la Esfinge allí, para ver cuán grande era esa cosa. Y esas pirámides, pues allá arriba, más de 1 cuadra de altura en el aire. Hay toneladas. Hay bloques allá arriba casi tan grandes como este tabernáculo. Ellos no podrían ponerlos allá arriba hoy si tuvieran que hacerlo. Así que de alguna manera ellos lo hicieron. Y luego la Esfinge. Creo que se necesitan 16 vagones planos para una de sus piernas. ¿Qué del cuerpo? Y está por allá en el aire. ¿Cómo la subieron allá? ¿Ven? Eran personas que tenían secretos, inteligencia que no tenemos hoy. Yo creo que la tenemos, pero no hemos avanzado en eso, atómico o algo así, porque ni la energía eléctrica ni ninguna otra energía así podría levantarla, pero ellos la construyeron allá atrás. Y esa pirámide, la gran pirámide asentada allí, geográficamente está tan perfecta en el centro de la Tierra que no importa dónde esté el sol, nunca hay una sombra alrededor de ella. La ingeniería, tenemos mucho camino por recorrer para compararnos con ellos. Y pensar, han pasado más de cerca de 5,000 años que ellos han tenido eso. Y allí dentro encuentran la Biblia, tal como esta Biblia aquí, escrita allí adentro, solo en las medidas y demás. El equivalente al Evangelio y la Escritura, tal como la tenemos aquí. Enoc la puso allí, años y años antes del diluvio. Y bueno, Dios escribió 3 Biblias. Dios hace todo en 3. Él escribió 3 Biblias. Él tuvo 3 venidas de Cristo. Hay 3 dispensaciones de gracia. Hay 3 personas en la deidad. Más bien 3 manifestaciones de una persona en la deidad. Y todas esas cosas, ¿ven? Ahora, como Jesús vino la primera vez, Él estuvo aquí una vez, ¿no es así? Él vino a redimir a su novia. Él viene la segunda vez para recibir a su novia, para tomarla. El encuentro en el aire, y viene la tercera vez con su novia como rey y reina. ¿Ven? Y entonces también hay 3. Las 3 en las manifestaciones de Dios. Dios se manifestó una vez en la paternidad, mientras guiaba a los hijos de Israel. La próxima vez, Dios se manifestó en su calidad de Hijo, el Señor Jesucristo. La tercera vez que Dios se manifestó es con nosotros, ahora, el Espíritu Santo. ¿Ven? 3 manifestaciones, todo en los 3. Ahora, pasemos a nuestra lección. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Y sencillamente me encanta. Dios mediante, cuando regrese, voy a
pues saldré para un corto descanso, por una semana o dos, y cuando regrese, Dios mediante, quiero tener un avivamiento aquí en el tabernáculo, un avivamiento solo de enseñanza, y vamos a tomar algún lugar de la Biblia y repasar completamente nuestro... ¿Recuerdan cuántos antiguos aquí recuerdan cuando solíamos tomar el libro de Éxodo? Y estábamos tal vez por meses y meses sin dejar Éxodo. Una vez tomé a Job y casi no termino. ¿Recuerdan eso? Una señora me escribió una carta, dijo, hermano Branham, ¿cuándo va a quitar a Job del montón de ceniza? Me quedé con ese tema, el pobre Job, sentado allá en el montón de ceniza. Ustedes saben, todos sus amigos lo abandonaron y le brotaron llagas y todo. Sentí tanta lástima por el anciano, al grado que yo... Y entonces como el Señor se dio la vuelta y lo bendijo, porque él vivía a lo mejor de su conocimiento bajo los holocaustos, eso era todo lo que él conocía, y él, para confesar sus pecados, y él iba y tomaba por sus hijos y hacía un sacrificio, y si ellos pudieran haber pecado en secreto, sin saberlo. Él fue un padre genuino, y Dios le devolvió a todos esos hijos al final. ¿Sabían eso? Oigan, quiero preguntarles algo allí. ¿Todavía recuerdan cómo le devolvió a sus hijos? Ahora recuerden, él le dio un manojo doble. Tantos miles de bueyes tuvo primero. Cuando todos le fueron quitados, él duplicó esos bueyes. Y con las ovejas, él duplicó esas ovejas. Pero recuerden, él tenía, creo que eran 7 o 12. Ahora se me olvida cuáles eran. Hijos e hijas. Pero él tuvo la misma cantidad de hijos e hijas. Dios se los dio a él. ¿Es así? Ven, él le duplicó toda su porción de bienes aquí en la tierra. Ahora, pero sus hijos e hijas todos murieron. Pero él le dio a él la misma cantidad de hijos e hijas. ¿Se fijaron ustedes? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Recuerdan cuando lo enseñamos? ¿Ven? ¿Dónde estaban esos hijos e hijas? En la gloria, esperándolo, ¿ven? Él se los dio cada uno a él, ¿ven? Ni uno de ellos se perdió, ¿ven? La misma cantidad de hijos e hijas que él detalló al principio, él detalló la misma cantidad al final. Pero él duplicó su porción de ovejas y bueyes y demás, de esa manera. Pero sus hijos e hijas estaban todos a salvo, esperando en la gloria que Job viniera a ellos. Oh, vaya, eso vale todo, ¿no es así? Muy bien. El libro de Hebreos. Pablo, en mi opinión, Pablo les hablaba a los hebreos, separando la ley de la gracia, y tuvimos, tal vez solo leamos un par de versículos de los primeros versículos del capítulo 10. Luego vamos a comenzar mejor en el 19. Creo que nosotros, veamos, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfecto al que se acerca. Ahora, yo creo que si entendemos bien esta primera parte, Pablo está tratando de decirles a ellos que las leyes antiguas fueron una sombra de las cosas nuevas por venir. Ahora, una sombra es algo, si usted se acerca a la pared o en esta dirección, contra las luces, se dará cuenta que su sombra va delante de usted. Si usted va caminando hacia la puesta del sol, su sombra estaría detrás de usted. Ahora, noten, toda la ley teniendo la sombra de las cosas por venir, ¿ven? Solo la sombra. Ahora, bajo la antigua dispensación, Pablo quería decir que, como ellos eran circuncidados, los varones, en la carne, era tipo de la circuncisión del corazón del Espíritu Santo de este día. Como guardaban los mandamientos allá, los cuales estaban escritos en tablas de piedra. En los últimos días, Dios dijo que los escribiría en las tablas de carne de nuestro corazón. Ahora, la única manera de regresar allá, ellos sabían que estaba mal. No hurtarás. Ellos tenían que verlo en el mandamiento. Y se añadió la ley para traer la reconciliación. Porque si no hay ley, pues, si no hay ley, no hay pecado. Porque si no está mal, si no hay ley en este pueblo que diga que uno no puede pasarse un semáforo en rojo, que uno no puede hacer esto, pues si usted se pasa un semáforo en rojo, usted no ha hecho mal, porque no hay ley que lo diga. Así que la ley trajo ira, o trajo el pecado a la vista, ¿ven? Ellos no tenían, ellos hacían todas esas cosas allá antes de la ley. Y no eran pecado porque no había ley que dijera que eran pecado. Pero cuando la ley vino, la ley fue añadida hasta que vino la perfección. Ahora el hombre siempre se ha esforzado por encontrar algo con lo cual salvarse a sí mismo.
Él aún hace eso mismo hoy. Él simplemente no falla en hacerlo. En la India, la semana pasada vinieron personas que estaban totalmente ciegas por mirar al sol, buscando encontrar paz para sus almas. Algunos de ellos con sus uñas que crecían hacia atrás, de sus manos, así, buscando encontrar paz para sus almas. Dicen que nunca han bajado la mano y la han mantenido alzada por 40 años, queriendo hallar paz. Otros con los pies casi quemados, donde caminan sobre brasas ardientes, queriendo encontrar paz para apaciguar a sus dioses. Se acuestan sobre vidrio, botellas viejas rotas y cosas. Se acuestan sobre tablones con clavos y todo buscando paz. Y no hay paz para ellos porque todo es idolatría. Y nosotros, aquí en América, no cruzamos la calle para encontrar paz para nuestra alma, en el verdadero Dios vivo y verdadero. Así es. Pero todas esas cosas, esas ideas paganas del hombre, allá en el tiempo cuando Dios envió la ley, pues fue añadida para mostrarnos que estas cosas eran pecado. Pero ahora, esa ley no podía quitar el pecado, solo magnificaba el pecado, ¿ven? Porque si no hay ley que diga que uno no puede hacer esto, pues no es... Si usted comete o quebranta eso, usted no puede quebrantarlo porque no hay ley para quebrantar. Pero cuando la ley entra en vigor, entonces el pecado se manifiesta. Entonces ellos decían, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, todas esas cosas. Ellos lo hacían antes, pero no se podía tener como pecado porque no había ley en contra de eso. Pero después, cuando entró la ley, hizo que el hombre se diera cuenta que no podía robar, no podía mentir y él cometer adulterio. Y todos los mandamientos solo magnificaban. Sin embargo, esa ley no quitaba el pecado, solo llevaba al hombre al conocimiento que era pecado. Luego, cuando vino Cristo vino para quitar el pecado. ¿Ven? Ahora lo único que hizo la ley, ellos supieron que un sustituto inocente tenía que morir por el culpable. Esa ley comenzó allá en el huerto del Edén. Y entonces, ahora ellos ofrecían una oveja o un becerro o algo y lo mataban. Arrojaban la sangre sobre el altar y demás, porque era la cobertura o una ofrenda sustitutiva. Pero no podía quitar el pecado, porque no hay suficiente fuerza en la vida de un animal para expiar por una vida humana, porque mayor es la vida humana que la vida animal. Ahora, aquí estamos sentados aquí esta noche. Probablemente somos alemanes, irlandeses y demás. Algunas personas de color. Ellos, no importa si son negros, blancos, amarillos, o del color que sean. De una sola persona provenimos todos nosotros. ¿Ven? Está probado científicamente que usted puede ir a lo más profundo de África y tomar al hombre más negro que usted pueda encontrar. Y si usted estuviera enfermo, él podría darle una transfusión de sangre. La sangre suya es exactamente como la de él. O usted podría ir a China y tomar al hombre más amarillo que hay en China, y él podría darle una transfusión de sangre. ¿Ven? O el hombre más moreno que haya en la India podría darle a usted una transfusión de sangre. Dios, por una sangre, hizo todas las naciones, todos los pueblos. Pero no hay un animal en el mundo que se compare con la sangre humana, ¿ven? La sangre animal, cada una, es diferente. Pero la sangre humana toda es igual. Ahora, si eso no acaba con la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan aquí en la escuela que evolucionamos de la vida animal. Si fuera así, entonces el animal podría darle transfusión de sangre al humano. Pero la sangre, la vida humana permanece igual. Pero la vida animal, algunos son como una serpiente, es de sangre fría, un pez es de sangre fría. Pero, bueno, un oso, un alce, o un perro, o un caballo, son de una clase diferente. Tampoco ninguno de ellos podría compartir sangre el uno con el otro, porque todos son diferentes. Pero el ser humano, todo es igual. Entonces la ofrenda de sangre animal solamente era un sustituto bajo la ley, hasta que vino Jesús, que no nació de hombre. Ningún hombre en esta tierra fue su padre. Él tuvo una madre, y la madre fue una virgen, la Virgen María, una muchacha como de 18 años. Y el Espíritu Santo le hizo sombra, siendo Dios el Padre mismo, y creó. El mismo quien habló el mundo a existencia sencillamente habló. Ustedes saben, el domingo cómo llegamos a eso. Cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera alguna de apartarse de eso.
Dios dice sea y tiene que ser. Nada, la palabra misma. Y la palabra era un pensamiento. Dios, antes, una palabra es la expresión de un pensamiento. Dios pensándolo en su mente, lo habló para que existiera. Y teniendo fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, pues podemos verlo claro. Llega a ser una fe y luego lo hablamos y viene a existencia. Así mismo, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce las sanidades y demás. Cuando usted recibe esa revelación perfecta, justo de lo que usted está haciendo, entonces usted sabe cómo caminar. Así es, porque ese es el caminar cristiano. Ahora, pero la sangre de animales no quitaba el pecado. Entonces, cuando vino Jesús, siendo Dios mismo manifestado en carne, su sangre no era según la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, cada profeta, cada gran hombre era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo creó la célula de sangre. Y la persona, usted viene de una sola célula de sangre si usted la mira en un microscopio. Yo lo hice hace unas semanas. Y en la reproducción de animales, o de ganado, y había decenas de miles de gérmenes allí. Y esos gérmenes, pequeñas células sanguíneas, se mueven y en el humano común. Pero en este caso, Dios mismo creó esta célula de sangre, sin ningún acto de hombre alguno. Y de allí vino su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó, haciéndolo Emmanuel en la tierra. Ese es el cuadro. Eso es lo que usted tiene que creer para ser salvo. Y luego Jesús voluntariamente, sin tener que hacerlo, sino voluntariamente, con el amor en su corazón por su prójimo, murió en el Calvario y derramó esa sangre, cargando en los pecados del mundo, para llevar nuestros pecados al Calvario sobre sí mismo. Ahora no es lo que yo puedo hacer, no es si soy bueno o no, es si Él fue bueno. Yo nunca podré ser lo suficientemente bueno para lograrlo. Usted no puede ser lo suficientemente bueno para lograrlo. Si usted llega a lograrlo, será por los méritos de Jesucristo. Les diré eso ahora, porque no hay nada más que ustedes puedan hacer. Pero Dios transfirió todos nuestros pecados sobre Él, y Él murió. Y por cuanto Él murió como pecador, la Biblia dice, su alma fue al infierno. Así es. Y mientras Él estuvo allí, les predicó a aquellos que estaban en prisión, que no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Pero no era posible que Él dejara que su cuerpo viera corrupción, ni su alma en el infierno. Y al tercer día Él se levantó para nuestra justificación, mostrándonos que por confesar nuestra fe en Él y habiendo nacido de nuevo del Espíritu, que tan cierto como Él salió de la tumba, nosotros también resucitaremos en su segunda venida. ¡Oh, qué esperanza tan perfecta! Oh, uno cuando ve las religiones del mundo y sus supersticiones, y luego ver nuestra salvación y esperanza sólida, basada en un principio fundamental, que todos los demonios del infierno no pueden sacudir. Ustedes pueden ver los que fabrican belleza. La religión de Buda es una religión bella, la religión hindú es una religión bella, pero hermano, carecen completamente de vida. ¿Dónde está la vida? La vida está en la sangre es la vida. Y ese era el único hombre que podía sangrar la clase correcta de sangre, porque él era la propia sangre de Dios. Y él sangró la sangre que lo redimió a usted y a mí. Así que nuestra salvación está en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán bajo lleguemos, lo inmorales, cuán contaminados. Cuando miramos al Calvario, con un corazón sincero y confesamos nuestros pecados, allí en el Calvario, eso queda resuelto. Así es. Apenas su confesión pueda salir de sus labios, Dios ya está obligado a responderle. Así es. Oh, cuando pienso en eso. Oh, con razón Pablo dijo, me paré allí en el calabozo el otro día donde le cortaron la cabeza y lo arrojaron allá a una cuneta. Pensé, justo antes él dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Aquello concluye el... Oh, de eso es que me gusta hablar. Escuchen algunos de los jóvenes. Ustedes quizás sean jóvenes, y eso puede ser frágil, al grado que realmente no lo notan. Pero espere un poco hasta encontrarse usted postrado acá en el hospital y el médico le diga que le quedan 2 días de vida o 2 horas. Espere un poco hasta que a ese corazón le comience a fallar ese ritmo y usted sienta que eso le sube por la manga. Oh, hermano, usted estará buscando con todo entonces. ¿De qué habrá servido toda la vida entonces? Ha terminado. Espere que comiencen las canas en la cabeza
y usted sepa que enfrenta una eternidad sin fin más allá. Y esta alma que ahora vive dentro de usted está lista para salir como sacar un diente, tirando de usted así para entrar a un lugar en el que usted no sabe a dónde dirigirse. Será mejor que usted lo piense ahora y arregle eso ya, porque usted pudiera ser arrancado así, sin siquiera tener una oportunidad de arrepentirse. Así que háganlo bien ahora. No hay excusa para el pueblo americano. Esos paganos de Sudáfrica y de la India por allá en el interior se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, porque nosotros tenemos luz. Y el Evangelio, y las iglesias, y las bendiciones, y todo aquí. Y rehusamos aceptarlo. Ahí es donde está el problema, amigo. Ahora digo eso abruptamente porque es para su bien, ¿ven? Porque ustedes deben hacerlo. Ahora, la ley teniendo una sombra. Oh, cuando pienso en eso. La ley teniendo una sombra de cosas buenas por venir. Miren lo que ofrecía la ley. Abran en el siguiente capítulo, el capítulo 11 de Hebreos. Miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoc bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, si él solo estaba viviendo a la sombra de la expiación, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana hoy? Con la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos parados esta noche, amigos? Déjenme decirles, eso debería ser que todo cristiano se abrochara la armadura. Allí ella dice, pónganse toda la armadura de Dios y asegúrense de traer la coraza y el yelmo y el escudo y todas esas cosas. Pablo, comparándolo con un soldado que va a la batalla y cuando vengan las artimañas del enemigo, levanten su escudo, salgan y enfréntenlo. Ahora, si la ley pudo producir eso, ¿cuál debería ser la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando la letra muerta hace eso, ¿qué debería producir la fuerza resucitadora y el poder y el espíritu del Señor Jesucristo? Ahora, debemos venir a la iglesia con la más alta reverencia. Debemos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios. Entrar y tomar nuestro lugar y mantener nuestras mentes en Cristo. Debemos abandonar todo lo del mundo así. Pues si usted realmente ha nacido de nuevo, esto puede cortar un poquito, pero ustedes saben que esta es la casa de corrección. Si usted realmente ha nacido del Espíritu de Dios, allí es donde realmente está su corazón de todas maneras. Eso es lo que sus pensamientos están anclados allá, ¿ven? Si usted alguna vez... Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mis palabras y cree. Ahora, si usted está creyendo de la manera correcta, si usted solo lo confiesa de labios, no sirve de mucho. Pero de su corazón, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted no puede vivir la misma vida que vivía antes. No pueden hacerlo. Si es que alguna vez han visto claramente el Calvario. Ahora, si usted solo está escogiendo un camino al azar, usted solo se está engañando a sí mismo. Pero cuando usted realmente obtiene una visión de lo que fue Jesús, ¡oh, vaya! ¿Cómo me gustaría predicar de la deidad, la suprema deidad de Jesucristo? Si ustedes pudieran darse cuenta de quién era Él y lo que hizo por ustedes, hombres y mujeres, sus corazones se desgarrarían en su interior y usted estaría dispuesto a tirar la basura del mundo para vivir para Él. ¡Oh, cuán maravilloso y qué persona fue Él! Si ustedes se dieran cuenta de la condescendencia de Dios mismo, desplegándose, bajando hasta poder entrar en su corazón. Cuando Dios el Padre, en la forma de una gran nube, se cernía sobre los hijos de Israel, y cuando Él se asentó en el monte esa mañana para escribir la ley, pues aún si un animal tocaba la montaña tenía que ser atravesado con una saeta. Solamente a través de la santificación hizo subir Él a Moisés, colocaron por allá abajo en la colina, para que vigilara y viera que nada. Y cuando esa columna de fuego se posó en esa montaña, el relámpago estalló y rugieron los truenos. Se asentó la oscuridad. Cuando Jehová Dios, el creador de toda la eternidad, se asentó en la cima de una montaña que Él mismo había creado. La espesura de las nubes, el estallido de los relámpagos, el temblor de la tierra, al punto que esos israelitas parados allá en el campamento, con un sacrificio sangrante a su alrededor, dijeron que Moisés hable y no Dios para que no muramos. Piensen en eso. Ese mismo todopoderoso gran ser se humilló a sí mismo y se mostró. Y entró en un cuerpo de carne que cualquier hombre podía tocar con sus manos. ¿Qué estaba haciendo Él? Reclamando su camino, procurando entrar en el hombre. Luego después, Él fue y ofreció su propia sangre, cuando ninguna otra sangre servía. Con razón, Él era el precio incalculable del cielo. Con razón, Él era el rey de todos los reyes. Cuando Él se desenvolvió y bajó y se entregó en las manos del hombre pecaminoso, para
para ser golpeado y escupido y magullado y colgado en la cruz y morir. Estando él parado allí, alguien dijo, cuando él dijo, yo pudiera llamar a mi padre y él me enviaría 10 legiones de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Y allí esas multitudes dijeron, fuera con él, fuera con él. ¿Por qué no se dio la vuelta a él y dijo, fuera con ustedes? Esta es la razón por la cual él no pudo, amigos, mírenla. Esos eran sus propios hijos. Pensar en que los hijos de un hombre clamen por la sangre de su papá. Si mis hijos estuvieran clamando por mi sangre, no habría nada más que yo pudiera decir. Tómenme. Si él rehusaba hacerlo, él perdía a sus hijos, su propia creación, sus seres humanos. Y ellos eran los que estaban clamando por su sangre. ¿Pueden imaginarse a los hijos clamando por la sangre de su padre? Por eso es que él no podía decir que no. Si él decía que no, ellos estaban perdidos. Yo moriría gustoso por mis hijos, y cualquier otro padre lo haría. Miren lo que él era, sus propios hijos clamando por su sangre. Y la justicia de la ley requería sangre. Y la sangre de ovejas no servía, la sangre de cabras no servía, la sangre de ganado no servía, pero la sangre de Dios mismo tuvo que hacerlo. Y Dios fue hecho carne, vivió aquí en la tierra. Esa gran persona que tronaba en la cima del monte Sinaí estaba aquí en carne entonces. Entonces, Él limpió el camino para poder venir y vivir en su corazón. Y ahora ese mismo espíritu que tronó desde el monte Sinaí está viviendo en el corazón humano. ¡Qué maravilloso! Vaya, eso debería hacer saltar a todo corazón y el pensar en ello. Ahora, pasando rápidamente, Pablo iba adelante hasta el versículo 5 y 6 aquí. Estamos tratando de llegar al 19 para poder darnos prisa. El 9, el 5 y 6 y en adelante, él estaba hablando de cómo las leyes eran sombras previas. ¿Cómo? Es que en el Antiguo Testamento, lo repasamos el otro día, hace unos meses, fue en la escuela dominical. El hombre está bajo pecado, digamos que cometió adulterio, o él robó, profanó el sábado, o algún otro mandamiento. Entonces él tenía que conseguir un cordero, y tenía que traer este cordero a los ancianos, y ellos tenían que examinar este cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto. Miren el significado aquí. El cordero tenía que ser sin mancha para una persona manchada. Amén. Espero que ustedes lo vean. Vaya. Recuerdo una pequeña historia, no sé si alguna vez se las conté o no. Solo es una pequeña historia como de ficción. Bajo la ley, si la madre yegua tenía un pequeño potro y él era una mula, ustedes saben, con sus orejas dobladas y sus rodillas chuecas y con los ojos cruzados y una mula de aspecto horrible. Bueno, esa mula si pudiera mirarse a sí misma diría, vaya, cuando el amo salga, va a matarme porque él no va a alimentarme. No soy digno de vivir, mírenme, qué desastre tan horrible soy. Pero si la madre pudiera responderle al pequeño, le diría, espera un minuto, cariño, podrás vivir porque eres mi primogénito y tienes una primogenitura. Ahora, cuando el amo salga y te vea en toda tu condición, él tendrá que regresar a buscar un cordero sin defecto y matarlo para que esa mula que parece lisiada pueda vivir. ¿Ven ustedes? El sacerdote nunca vio la mula. Él vio el cordero. No importaba si la mula era perfecta, tenía que ser un cordero perfecto. Espero que ustedes lo vean. No es si usted lo suficientemente bueno para ser un cristiano, no. Es si él fue lo suficientemente bueno. Si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación, Dios no lo ve a usted. Él ve al cordero. Vaya. Entonces esa pequeña mula podía levantar su cola en el aire y resoplar y saltar y correr por el campo, pasar un buen rato. Iba a vivir, pero uno perfecto tuvo que morir por el imperfecto. Ese era yo, William Branham. Nada bueno. No digno de vivir. Digno de ir al infierno. Nacido en una familia pecaminosa. Criado como pecador. Nada bueno. Ni una sola parte buena en mí. Así es. Pero un día yo acepté. Aleluya. Cuando Dios miró a Cristo. Y Cristo tomó mi lugar. Entonces Dios no me ve a mí. Él ve al ser perfecto. Entonces, mientras yo esté aquí en Él, entonces yo soy perfecto. No en mí mismo. En Él. No es por perfección mía, yo no tengo, usted no tiene, pero es la perfección de Él. Por lo tanto, Jesús no cometió un error cuando dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Y cómo podría un ser humano ser perfecto?
Él podía ser perfecto por su fe perfecta, descansando en él diciendo, Él pagó el precio por mí. Jesús lo pagó todo y se lo debo todo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Lavándola a Él quedó blanca como la nieve.